Una y otra vez la historia del pueblo de Israel, que el Señor Jesucristo unió a nosotros, ¿verdad? Nos unió al olivo que son ellos y nos injertó. Así que es una alegría, hermanos. Gracias por ese último canto. Bien, hermanos, dentro de esta celebración al Dios de Israel, continuamos, ¿verdad?, con la campaña de la familia, conectados. El tema de hoy es cuando el pecado impacta a una familia y qué tremendo, ¿verdad? Porque en medio de todo este gozo que hemos tenido y todas estas emociones que levantan cuando el pueblo de Israel volvió a llegar, ¿verdad? Donde habían salido, donde volvieron a darle el nombre de Estado, donde los reconocieron las Naciones Unidas, hay una emoción muy grande y alegría. Y cuando recordamos todos los milagros que Dios hizo en el pueblo de Israel, hay una devoción al Señor, donde le decimos, toda la gloria es para ti, Señor. Amén. Y en los cantos que hemos estado hoy cantando, igual, ¿verdad? Una devoción al Señor para darle la gloria solo a Él y tocan el corazón. Pero el pueblo de Israel, como dijo el hermano Max, quizás la generación de Josué fue quizás la mejor, ¿verdad?, que tuvieron en su tiempo. Pero también tuvieron algo que llegó a los corazones de ellos después de la muerte de Josué, del tiempo de jueces, cuando vinieron los reyes. Y es que fue un pueblo que fue impactado por el pecado. Y de eso es lo que vamos a estar hablando esta mañana, especialmente en el libro del profeta Oseas. Pueden buscarlo en sus Biblias, hermanos, el libro de Oseas. Oseas está después de Daniel, ¿verdad? Uno de los profetas menores, no porque sea menor a los demás espiritualmente hablando, lo que él dijo no era tan importante, claro, ¿verdad? Es importante, pero es del grupo, lo que dominan los profetas menores, está después de Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, pues antes, ¿verdad? Cuando estábamos en iglesia infantil, los que estuvieron se recuerdan cuando nos aprendíamos los libros de la Biblia. Pero bien, vamos a orar, hermanos, antes de continuar. Yo le voy a pedir que incline su rostro y oremos. Padre, damos gracias, Señor, por lo que tú has hecho en el pueblo de Israel y te alabamos, Señor. Te alabamos por lo especial que eres. Te alabamos por ese sentido de pertenencia que pusiste en nuestro corazón, Señor. Al saber que desde Abraham tú tenías preparada una bendición para nosotros, los gentiles, Señor. Gracias. Oramos porque esta mañana tú nos hables, Señor, nos continúes hablando, nos continúes ministrando, papito. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, hermanos, ¿cuál es el contexto del libro de Oseas? Miren, Oseas fue el profeta del reino del norte y eso ya lo vamos a leer. Jeremías fue del sur, reino del norte. ¿Pero qué es esto? Miren, primero era un solo reino cuando estaba David, ¿no? David viene, el rey David, no todos se recordarán de él. Al fallecer, bueno, sigue su hijo Salomón. Todavía un solo reino, pero de repente después de Salomón fue una decadencia. Primero se dividió el reino, ¿verdad? Porque uno de los hijos de Salomón vino y dijo, bueno, mi pulgar va a ser más grande que los lomos de mi padre, y fue un desorden total. Y se dividieron, se hizo el reino del norte y el reino del sur. Y Oseas fue el profeta que habló, ¿verdad?, que estuvo con el reino del norte, cuando el reino del norte también fue llevado cautivo. Todo eso lo vivió Oseas. Y era tiempo donde aquel pueblo que había visto las maravillas de Dios, aquel pueblo que no era nada, cuando Dios llamó a Abraham y lo llevó a ser un gran pueblo, estaba en una decadencia completa, hermanos. Los reyes se habían ido en pos de los Baales, ¿verdad? Habían hecho y comenzaron a hacer ellos sus propias imágenes, imagínense. Después de toda la alabanza que habían tenido a Dios, de todo lo que Él había hecho por ellos, de todo lo que ya sabían que era su Dios, estaba en una decadencia tal que hacían sus imágenes, hacían altares a los dioses paganos, ¿verdad? Ante cualquier amenaza no confiaban en Dios, no, que confiaban en el dinero que tenían para poder comprar los favores de Asiria o de Egipto. Eran los que los podían liberar. Así estaban. Y espiritualmente oían la palabra de Dios y no la creían. En pocas palabras, estaban viviendo en rebeldía. Y de hecho, el libro de Jeremías y Oseas son los dos libros que hablan de una rebelión. Usan la palabra rebelión. Aquí realmente el pueblo de Israel estaba en rebeldía. El pueblo de Israel
¿verdad? Porque, bueno, y de hecho el nombre que reciben, el reino del norte, el reino de Israel, que donde era el profeta Oseas, estaba totalmente separado de Dios. Israel había sido impactado por el pecado. ¿Cómo comenzó la historia? ¿Cómo fue? Se fue dividido, todo lo que me dio mencionando, que se dividieron, ¿verdad? Y comenzó hasta llegar a este punto de la decadencia total en el cual Dios usaba a los profetas para poder hablar con ellos. Pero vamos al libro de Oseas, capítulo 1, versículo 1, dice: palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, que era el reino del sur, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, que era el reino del norte. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas: dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica, dice, apartándose de Jehová. Imagínense a qué punto había llegado ya el pueblo de Israel. Toda la tierra, dice el Señor, todos han caído en pecado. Qué tremendo, ¿ah? Imagínense que nosotros estuviéramos ahí como Iglesia Bautista Vista Hermosa a la par de Oseas y oímos todo lo que Dios le está diciendo y habla del pueblo de Israel. ¿Qué le hubiéramos dicho al Señor? No, Señor, ya consumílos, porque estos qué bárbaro, después de haber visto todo lo que han visto y ahora verlos inmersos en el pecado, cómo se han dejado arrastrar por el pecado, qué bárbaros. Quizás nos hubiéramos puesto así, no sé. Pero el punto, hermanos, es que Dios actúa de maneras diferentes, ¿no? Y a Oseas le dice, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica, dice, apartándose de Jehová. Qué interesante, ¿verdad? Dios hace que su profeta Oseas tenga la misma experiencia que él está teniendo, que su pueblo, su esposa, ¿verdad? Israel, se había dado a la fornicación, se había apartado de él. Y el primer principio que vamos a ver, hermanos, acerca de qué sucede cuando el pecado impacta a una familia, es que el pecado nos mantiene alejados de Dios. Dice, la tierra fornica, ¿cómo? Apartándose de Dios. Estar en pecado y estar separados de Dios está directamente relacionado, hermanos. En el momento que usted se aparta de Dios, en desobediencia o en lo que sea, cae en pecado y es llevado por él, seducido. Y a veces creemos que no, ¿verdad? Que podemos estar pecando y estar con Dios. No se puede. Y eso es lo que Oseas va a hablar aquí al pueblo de Israel, y palabras duras, las que va a hablar con ellos. Hasta el punto, Dios le dice a Oseas, cásate con una prostituta. Qué tremendo, ¿verdad? Para que Oseas pueda experimentar y hablar con experiencia propia cómo era la situación de estar casado con una prostituta, con alguien que no reconocía las bondades de estar con Dios. Interesante, hermanos, porque a veces nosotros como cristianos, ¿verdad?, nacidos de nuevo, también podemos pasar esas etapas alejados de Dios por nuestro pecado, porque eso es lo que hace el pecado, separarnos. Y de hecho, estábamos separados de Dios sin Cristo. Cristo fue lo que nos unió, pero aún siendo cristianos, podemos de repente pasar vida o momentos apartados de Dios. Romanos capítulo 3, 9, 12 dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Somos mejores nosotros que los israelitas, hermanos? Hagamos una relación directa, ¿verdad?, con lo que le estaba pasando a Israel. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Miren, ese era nuestro estado natural. Antes de conocer al Señor estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, separados de Dios. Y nuestra familia probablemente era una revolución, o nuestra vida si éramos solteros, ¿verdad? Era una revolución de cosas que por misericordia no nos pasó nada más de lo que nos pasó. En medio de todo eso el Señor viene y nos redime en la cruz, ¿verdad?, del Calvario. Pero aún redimidos, aún después de haber visto la gloria de Dios revelada a nosotros
en la manera en que Dios nos ha cuidado, en la que nos ha transformado, de repente nos vemos afectados por el pecado, ¿verdad? Nos vemos inmersos del pecado, como estaba el pueblo de Israel. Y hermanos, no podemos tener una relación con Dios, no podemos tener una comunión con Dios si seguimos viviendo o manteniendo un pecado como parte de nuestra vida. Algo va a hacer el Señor con nosotros, como aquí. Porque a pesar de todo lo que ha dicho Israel, saben, Dios tenía algo especial para ellos. Y en los 14 capítulos de Oseas, si los leyéramos hoy, van a ver cómo Dios tenía en su corazón el hecho de una esperanza de redimirlos, de guardarlos, a pesar de que ellos eran infieles, de Él permanecer fiel. Pero volviendo a la historia, hermanos, viene Oseas y se casa con una prostituta llamada Gomer, ¿ya? Y tiene 3 hijos. Lo interesante, miren cómo estaba de rota la relación, ¿verdad? Que Dios le dice a Oseas, ponle nombre, y al primero ponle Jezreel. Vamos a leer, y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Imagínense. Hasta en los nombres de los hijos estaba el Señor diciendo lo que iba a hacer. En el segundo hijo, Lo-ruama, era una hija. ¿Ya? Ponle por nombre, dice Lo-ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel. El reino del norte, los 2 reinos, ¿verdad? Hicieron su transgresión, pero el reino del norte como que se llevaba un tanto la delantera, ¿no? Que es el que llama el de Israel. Si no, dice que lo quitaré del todo. Hablando de que lo iban a arrasar y llevarlos cautivos, ¿verdad? Y el tercer hijo, Lo-ammi. Ponle por nombre Lo-ammi, porque vosotros, dice, no sois mi pueblo. Qué tremendo, ¿eh? Qué tremendo. Gracias al Señor, porque en su misericordia Él no rompe el pacto con nosotros, ¿verdad? Amén. El pacto de nuestro Señor Jesucristo no lo rompe, porque si no, hermanos, ya aquí no estuviéramos ni uno quizás, consumidos por nuestro pecado. Y aquí ese era el dolor de la fornicación y del pecado que habitaba en medio de Israel, que lo había separado de Dios. La tierra fornica, Israel fornica, apartándose de mí. Y cuando nosotros estamos o llevamos una vida de pecado, hermano, estamos viviendo separados de Dios. Estamos corriendo bajo nuestra propia responsabilidad. Y hermanos, separados de Dios, nada podemos hacer. Romanos 3, 22, 23 dice, la justicia de Dios, dice, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, dice, por cuanto, dice, todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, pero en la justicia de Dios, que es por medio de la fe en Jesucristo, para los que hemos creído en Él, somos salvos. Amén. Pero aún en medio de esa salvación, igual que los israelitas, decidimos correr hacia otras cosas. Pero vamos a continuar, hermano. Primer principio, entonces, el pecado nos mantiene alejados de Dios. Y el segundo principio, hermanos, es que el pecado genera conflictos. Vamos ahí siempre a Oseas, en el capítulo 2, cuando ya los hijos estaban grandes. Y el versículo 1 dice, decid a vuestros hermanos Ammi y a vuestras hermanas Ruama, contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Ella como que se le había ido, ¿verdad? Ni yo su marido, aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en el que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia ni de sus hijos, porque son hijos de prostitución. ¡Qué terrible! Pero miren, hermanos, les dice a los hijos contender con ella. Porque cuando el pecado impacta a nuestra familia, va a generar conflictos. Y aquí está él diciendo a los hijos, miren, hablen con ella. Yo hablé con ella. Ya le expliqué, mira, aquí tenés tu casa. Yo te he cuidado, yo te he tomado. No me importó que
que fueras una mujer, una prostituta, sino que te he traído, te he cuidado, te amé. Como Dios le dijo al pueblo de Israel, ¿verdad? Como Dios nos dijo a nosotros, sin merecernos, Él nos amó primero. Y ahora, se está experimentando lo mismo. Y viene el pleito con los hijos también, ¿verdad? Porque los hijos vienen y dicen, vayan y díganle a su mamá. Y cuando hay pecado en la familia, cuando uno de la familia, hermanos, está siendo arrastrado por su propio pecado, trae conflictos a la casa. Y discusiones, y pleitos. ¿Por qué? Porque en la casa se dan cuenta de cómo es uno, ¿sí o no? Aquí en la iglesia podemos sonreír, ¿verdad? Sentarnos felices y contentos, pero en la casa bien saben, sí soy obediente, sí hago las cosas, sí soy fiel a mi esposa, sí amo a mi hermano, o no. Y cuando eso no sucede, hay conflictos. Hay conflicto porque mi vida de pecado va a impactar a los demás. Va a ser difícil, aunque uno a veces, cuando es un tema en la pareja, ¿verdad?, de adulterio, es bien difícil que los hijos no se den cuenta. Y a veces creemos porque que más chiquitos no se dan cuenta. No, hombre, siempre se dan cuenta. Y cuando estamos ahí no queremos que nos digan nada, ¿verdad? Porque estamos saboreando nuestro pecado. Como estaba Israel, saboreando el hecho de su confianza, ¿verdad?, en lo que él amaba y quería. ¿Qué eran? Las cosas que le daban placer, los dioses paganos a los que se había ido. Pero hermanos, ese pecado no solo lo afecta a usted, afecta a sus hijos. Miren lo que dice el capítulo 4, versículo 1 de Oseas. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel. A hijos de Israel que ustedes creen que están bien, les dice. Porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay, imagínense todo lo que no había. En medio de que estaban lejos de Dios, no hay verdad, dice, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Por lo cual, dice, se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán por nuestro pecado, hermanos. El rey Midas, todo lo que tocaba se convertía en oro, ¿va? Según el cuento ese. Por nuestro pecado, hermano, todo lo que tengamos a nuestro alcance será afectado. Y esto sucede hoy en día en nuestro país. Y nosotros como hijos de Dios, hermanos, tenemos que ser la luz, ¿verdad? Pero a veces el pecado nos impacta y créanme, nuestra familia no va a salir ilesa. Y tenemos que tomar una decisión. Y si usted no es el que está en pecado, sino que está luchando con alguien, no se canse de orar por esa persona. No se canse de esperar en el Señor por esa persona, por un cambio. Y de confiar en Dios, porque a veces uno dice, ya no, ¿verdad? ¿Ya para qué? Como seas, aquí que ya estaba, que ya no, ¿verdad? Pero saben, Dios más adelante le dice, cásate, vuelve a tomarla, tráela, vuelve a tomar a la prostituta y tráela contigo. Qué tremendo, ¿verdad? Ese amor de Dios por su pueblo de Israel que hace a Oseas poder tener esa experiencia. Pero el pecado, hermanos, por pequeño o grande que sea, afectará a mi familia. Y no solo a mi familia, todo el entorno, donde trabajo, el que sepan, porque todo el mundo se da cuenta, ¿no? El Salvador es chiquito también, ¿verdad? Por mucho que usted quiera ocultarlo, que se vaya a Huachapán, ¿verdad? Siempre se dan cuenta. Y el impacto es, todos los que le rodean serán impactados por el pecado en el que usted está, porque el pecado genera conflictos. Y el tercer punto, hermanos, el pecado me hace creer que mi satisfacción no viene de Dios. Siempre ahí en la lectura, cuando dice que ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución, en el 5 dice, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, ¿por qué se deshonró? ¿Por qué fue que ella decidió no serle fiel a su esposo?
Iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite, mi bebida. Ahí está mi satisfacción. No con el hombre que me tomó, ¿verdad? No con el Dios que me tomó, sino en aquellos, en mis amantes que me dan lo que necesito. Poniéndole en tiempo al que me da mi Facebook, ¿verdad? Mi Wi-Fi, mi celular de última generación, donde yo soy feliz y tranquilo, lo que sea, ¿verdad? Ahí me voy. La que sí me oye, ¿verdad? No, la que lo debe oír es la que está en casa, es su esposa, ¿verdad? Pero esto era lo que esa mujer tenía en su mente, que su satisfacción no estaba en Dios, porque el pecado nos hace creer eso. El pecado nos hace creer que estamos mejor allá afuera que donde deberíamos de estar. El pecado nos hace creer que estamos mejor allí escondidos o escondiéndonos que a la luz en la presencia de Dios. Así estaba el pueblo de Israel. Y así estamos nosotros si dejamos que el pecado impacte a nuestra familia. Mis amantes, dice, que me dan mi pan, que la satisfacían, que llenaban sus necesidades de comer, ¿verdad? De abrigarse, y aún algunos lujos como el aceite y la bebida. ¿Cuáles eran los amantes del pueblo de Israel? Pues vamos, era Siria, con el cual él creía que podía tener alianzas para evitar que los de Babilonia se los llevaran, ¿verdad? O Egipto. Los ídolos de madera que se habían hecho. Hubo un rey que hizo muchos altares, imagínense, ¿verdad? Sus caballos, en ese tiempo, el tener caballos era un signo de poder. De hecho, en Deuteronomio, cuando habla de los mandatos, para el rey dice que no tenga muchos caballos, para que no se le suba la cabeza. Y a veces nuestra confianza en lo material nos hace creer que ahí está nuestra satisfacción. Y entre más tenemos, mejor. Entonces, cuando tenemos mucho, nos apartamos de Dios, y eso le había sucedido al pueblo de Israel. Su confianza estaba en sus riquezas, que sus riquezas eran capaces de comprar el favor, a pesar de su vida en pecado. Y a veces nosotros creemos, no, mira, si una vez alguien me dijo, mira, hoy que estoy así, o sea, viviendo en pecado, me dijo, hoy estoy mejor que antes. Yo me quedé. No era cierto, era una manera él de defenderse, porque aquí dice, no va a ser así, hermanos. Ninguna de estas cosas al final del camino nos darán satisfacción. Habían abandonado a Dios y habían comenzado a adorar a Baal. ¿Quién fue el Dios que los trajo desde Egipto? No fue Baal. Sin embargo, en su confusión, creían que Baal, en su satisfacción, ¿no? Porque estos cultos también tenían un tema de sensualidad inmersa, ¿no? Que era como gratificarse a sí mismos y no glorificar al Dios de Israel. Su rey, confiando en que en el rey va a poder librarlos. Y habían veces que los iban a atacar, ¿verdad? ¿Y qué dice el rey? ¿Verdad? Y el rey dice, no nos va a pasar nada. O con falsos profetas que decían, no, Israel no le va a pasar nada, aquí vamos a vencerlos a todos, ¿verdad? En cambio, el verdadero profeta de Dios decía, no, van a ser arrasados. El pecado, hermanos, a cualquiera de nosotros nos hace creer que nuestra satisfacción no está en Dios, no viene de Dios, sino de esa gratificación que tengo. Yo les quiero preguntar esta mañana, ¿de dónde viene su satisfacción? ¿En qué están plenamente satisfechos? ¿Qué es lo que les da un gozo y una alegría? Como hoy, cuando los vi cantando, alzando sus manos, había un espíritu de adoración en ustedes. ¿Dónde está mi satisfacción día a día? ¿Dónde es que me alegro? ¿Qué me alegra a mí cada día? Porque saben, los israelitas también tuvieron eso en su momento, pero de repente dijeron, ay no, pero es que es más divertido otra cosa. Ir a la iglesia es aburrido. Y saben, hermanos, dijimos hace un rato, ¿verdad?, que el pecado afecta a los demás a mi alrededor. Si usted dice, no, ir a la iglesia ya no, saben, un día sus hijos no van a querer venir a la iglesia. ¿Ah? Chiquitos usted los trae, pero cuando ya son adolescentes, no, mamá, si tú cuando no querías no ibas. Y van a decir, no, yo no me gusta. ¿Y qué capacidad vamos a poner de decirle por qué? Porque les enseñamos que nuestra satisfacción no venía de Dios.
No estoy diciendo que falté una vez al mes, a los 3 meses, ¿verdad? Estoy hablando cuando venimos una vez a los 3 meses. Porque ya mi satisfacción no está aquí. Aquí está un cumplimiento de venir. Créanme que tarde o temprano ni siquiera voy a acordarme de lo que hacía. Y cuando me encuentre con otro cristiano le voy a decir, no hombre, si yo cuando era cristiano, fui hasta en escuela dominical estaba, yo me acuerdo. No, si yo tuve un grupo célula, yo me acuerdo. Y qué tremendo, porque lo mismo le pasó a Israel, se apartó completamente. Ahora, en medio de toda esta historia, hermanos, Dios tenía un plan para su pueblo. Dios le habla de redención a su pueblo. El libro de Oseas habla de una palabra clave entre Dios y el pueblo de Israel. Vamos a ir a Oseas, capítulo 6. Porque la pregunta es tal vez, bueno, entonces después de todo esto que el hermano nos ha dicho, ¿qué podemos hacer, verdad? ¿Cómo podemos realmente echar fuera el pecado? ¿Cómo podemos evitar que el pecado, o si estamos en pecado, qué podemos hacer realmente? Oseas, capítulo 6, versículo 1. Este es el centro medular, hermano. Venid y volvamos, ¿a quién? A Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Versículo 2, nos dará vida después de 2 días y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él y conoceremos, dice, y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Pero ¿cuál es la palabra clave, hermanos? Venid y volvamos a Jehová. ¿Qué podemos hacer, hermanos? Volver a Jehová. Volver nuestros ojos al Dios de Israel. Cambiar la dirección que llevamos hoy, porque dice venid, dice ya, ahorita, vuelva. No, pero es que yo ayer, no, vuelva ahorita. No importa el ayer. Vuelva a Jehová. No importa lo que haya pasado, dice. Él, dice, va a curarnos. Él va a vendar nuestras heridas. Porque saben, el Señor a veces actúa de esa manera. Nos trae, pero nos trae sedita, ¿verdad? Seditas. Yo me acuerdo cuando yo me convertí, no crean que yo vine aquí, no, miren, yo de buena gente quiero convertirme, ¿verdad? Y le hablé a mi hermano, vení, quiero aceptar a Dios contigo. No, hombre, tuve un accidente terrible, hermanos. Vi una ceiba venir, así, gracias a Dios se detuvo 1 metro el carro. De milagro. Ahí fui humillado. Y así el Señor me traje y dice, pero Él dice, esas heridas, ese susto, porque de veras, hermano. Primero ver que 6 personas están enfrente de uno en el carro y después se mueve el carro y ya no ve la gente, no que ve una gran ceiba. Son momentos terribles. Pero en todo eso, hermanos, Dios tenía un plan para curarme. Tenía un plan para vendar mis heridas y sanarme, como lo tiene con cada uno de nosotros. Y así vine a los pies de Él y así continuamos, hermano, y siendo sanados vez tras vez, cuando el Señor va a actuar en nuestra vida, porque lo que necesitaba Israel aquí es una intervención de Dios, y lo que usted necesita en su vida para echar fuera el pecado es una intervención de Dios. Oseas 14, 1-3 dice, vuelve, oh Israel, vuelve a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. No es por los hermanos, porque mire, no me saludan, mire que no me gustó la predicación. No, has caído por tu pecado, dice. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová. Y decirle, Señor, quita tú toda iniquidad y acepta el bien. Acepta nuestro ofrenda, acéptame, Señor. Volveos a Jehová. ¿Por qué volverse a Él? Porque no hay esperanza en otros. En Isaías 54 dice que nuestro marido es nuestro hacedor.
Jehová de los ejércitos es su nombre y es tu redentor, el Santo de Israel, dice, Dios de toda la tierra será llamado. Amén. Ese es nuestro Dios. Ese es el que nos recibe. Ese, hermanos, es quien nos da el todo. Nuestro Dios, el Dios de Israel, al cual hoy venimos aquí a cantarle y a alabarle, es el que nos puede redimir. El que leímos hace un momento, ¿verdad? Que en Oseas está hablando que al tercer día nos resucitará, dice. Imagínense, en el libro de Oseas hacía una relación con lo que el Señor Jesucristo hizo, que al tercer día resucitó por nosotros, dándonos la victoria sobre la muerte, y es nosotros un día resucitaremos. No por nosotros mismos, sino porque estuvimos en esa lista donde el Señor nos amó primero a nosotros, siendo justificados, dice, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es ¿en quién? En Cristo Jesús, a quien Dios, dice, puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto, dice, en su paciencia, los pecados pasados. Eso es lo que ha hecho el Señor en nosotros. Y cuando digo volveos es porque no hay esperanza en otro hermano. Aquí hay perdón de pecados. Aquí hay justificación gratuita por su gracia. Y yo le digo, hoy usted puede decidir dejar lo que está haciendo, dejar ese hábito. ¿Verdad? Hemos hablado de adulterio, pero hay otras cosas, ¿verdad? El alcoholismo es una lucha terrible. O cualquier adicción que sea la pornografía. Hoy es el día, dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante el sacrificio en la cruz. Si usted dice, yo ya no quiero causarle daños a mi familia, yo ya no quiero estarla dañando, no tiene que irse de la casa, tiene que volver a Jehová, tiene que someterse, tiene que humillarse debajo de la poderosa mano de Dios y volver a Jehová. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Incline su rostro y oremos. Oremos y alabemos a nuestro Dios por esa esperanza que nos dio. Alabemos a nuestro Dios y digamos, Señor, gracias porque fuera de ti no hay nada. Como le dijo Pedro cuando el Señor habló palabras que sonaron duras, los oídos, dijo, dura es tu palabra, Señor. Y cuando el Señor Jesucristo le dijo, si quieres vete, Él le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida. Que hoy podamos decirle, Señor, ¿a quién iremos? Yo quiero volver a ti, Señor. Quiero restaurar mi relación contigo. Quiero apartarme, quiero echar fuera el pecado. Quiero dejar de ser la persona que lleva el pecado a mi familia y echarlo fuera. Si hay alguien aquí que dice, yo quiero vivir libre del pecado, libre de las ataduras del pecado, yo quiero tener esa esperanza de vida, yo quiero tener esa confianza, decirle al Señor que quiero volver a Él, pero nunca he hecho una profesión de fe, yo le invito a que hoy, este día especial que celebramos la independencia del pueblo de Israel, un milagro que Dios hizo en el pueblo de Israel, hoy usted puede decirle al Señor Jesucristo, te recibo como mi Salvador personal. ¿Habrá alguien que quiera hacerlo esta mañana? Y si hay alguien aquí que ha recibido a Cristo ya, que es un hijo de Dios, pero ha estado batallando año tras año con su pecado, yo quiero animarle a que hoy usted diga al Señor, Señor, vuelvo a casa. Quiero estar ahí contigo. Ya no quiero estar lejos, Señor. Ya no quiero afectar a mi familia. Hoy quiero estar contigo. Yo le animo a que haga esa petición a Dios. Y créame, así como Dios tuvo la paciencia con su pueblo y lo volvió a reunir cientos de años después, Él puede reunirlo a usted de nuevo con su familia. Padre, gracias por tu amor, Señor.
A ti te damos la gloria, Padre, porque todo es porque tú lo permites. Porque tu soberanía, Señor, nos permite estar aquí hoy. Gracias, Papito. Por tu soberanía fuimos elegidos, Señor, a ser hijos tuyos por la sangre de Cristo. Gracias, Papito. En el nombre de Jesús. Amén y amén.